Esta es la clase número 27. En la clase anterior finalizamos viendo uno de los primeros puntos, ¿verdad?, sobre el arianismo. La controversia ariana, hermanos, originó, bueno, desde los tiempos de Tertuliano, como se ha dicho. Entonces, este problema poco a poco, ¿verdad?, va creciendo, pero llega el punto donde ya realmente, hermanos, las iglesias del Oriente están tan desunidas que Constantino quiere hacer algo. Noten ustedes ahí en la pantalla, vamos a seguir viendo, hermanos, las controversias eclesiásticas de los arianos. Ahora vamos a ver el punto número 2, las creencias de los arianos, y luego vamos a ver la intervención de Constantino. Se hace un concilio de Nicea, vamos a ver algunas características de este, y finalmente vamos a ver los cambios influyentes de Constantino. Hay varios puntos aquí, hermanos, en cuanto a las creencias de Arrio. Hubo varias interpretaciones que realmente, hermanos, que comenzaron en Alejandría ya hacia el 320. Un Arrio y su obispo Alejandro siempre trataron de disputar, ¿verdad?, sobre cuestiones de la naturaleza de Jesucristo. Arrio, hermanos, fue discípulo de un llamado Luciano de Antioquía. Luciano de Antioquía dio mucho contra a los cristianos allá por Siria, donde enseñó que Jesucristo realmente no era Dios, no vino en carne. No sé si Luciano, hermano, fue influido mucho por los judíos, no cristianos, los judíos, que también dieron mucha contra desde el primer siglo, pero al final del siglo primero y entrando el siglo segundo, los judíos dieron mucho en contra a los cristianos en Antioquía, ahí en Siria. No sé si fue influido por ellos, pero él enseñó, hermanos, cuestiones de la naturaleza de Jesucristo. Entonces, primeramente, hermanos, vamos a ver el primer concepto, idea, doctrina, enseñanza o creencia de Arrio. Tenía, hermanos, las influencias monarquianas, ¿se acuerdan? Otra vez, esos dos niveles de monarquianos que se recibieron allá en Antioquía, llegaron, hermanos, a acentuar la unidad y la existencia única de Dios, hasta donde era seguidor, hermanos, de Orígenes, y creo que representaba también mucho de las enseñanzas que vemos nosotros de los alejandrinos en cuanto a Cristo, de un ser criado. Hay eso, porque otra vez la Escritura dice engendrado por Dios. ¿Qué es esto si nosotros tomamos esas palabras en Juan capítulo 1, ¿verdad? Verso 14 en adelante, engendrado por Dios, pues ya estamos hablando de un procedimiento carnal. Y no, cuando habla Juan, hermano, no podemos pensar nosotros en pensamiento carnal, que yo engendro a un hijo, yo engendro a una hija. Entonces, el que es engendrado no es igual al que engendra. Si hablamos en términos carnales, pero si entendemos el concepto espiritual que trataban los apóstoles, hermanos, la enseñanza de engendrar
carnal y la enseñanza de engendrar espiritualmente son diferentes. Engendrar en el sentido espiritual es como darle de lo que yo tengo en esencia. No, vamos a decir que no lo tenga la persona, sino que siempre ha existido. Si nos vamos a nivel de lo más, hermanos, molecular, vamos a decir, ya voy a entrar en mi carrera, ¿verdad? Profesional. Pero si nos vamos al nivel molecular de los genes y todo eso, desde los alanises de España, allá, hermano Den, allá hay una ciudad, Alanís, hay un forte, un castillo que se llama el castillo de Alanís. De ahí vinimos nuestros familiares. Desde entonces, genéticamente, yo existía. Desde entonces yo existía. Existían los genes. Los genes se van desarrollando y ahí viene armando, no formándose físicamente, sino lo que llaman las expresiones genéticas, la información que tienen los genes. Yo soy un consejero de la genealogía, hermanos. Entonces, no quiero entrar mucho en esto porque me voy muy arriba. El punto es que yo existía desde entonces, genéticamente hablando, científicamente hablando. Yo no fui engendrado por mi papá necesariamente. En el sentido carnal, sí. En el sentido genético, yo vengo desde mucho tiempo. Información de lo que yo soy a hoy, no únicamente en lo físico, en cómo yo hablo, cómo yo voy a pensar, las capacidades de recibir ciertos estímulos de allá y aprender, viene desde mucho tiempo, viene de mucho tiempo. Entonces, cuando hablamos, si seguimos nosotros científicamente y si se pudiera, que no ha podido hacer la ciencia, trazar, ¿verdad? Históricamente, cronológicamente, todo está atrás. Yo vengo ¿desde dónde? Desde Adán y Eva, genéticamente hablando. Entonces, ¿quién engendró a quién? ¿Verdad? No podemos decir tajantemente que engendrar necesariamente indica algo carnal, porque hay muchos factores que se entienden ahí. Espiritualmente, hermanos, cuando hablamos ya del Padre y de Jesucristo, se usa ¿qué? Terminología humana para poder describir cómo es que surgió uno que se llama Jesús, el Cristo, Dios. ¿Cómo surgió? ¿Qué es? Entonces Juan dice, a veces dice primogénito, y otra vez no primogénito como lo entendemos hoy en día, o engendrado por Dios. Desafortunadamente, entonces creían más humanamente, más carnalmente, criado, que engendrar quiere decir criado por Dios. Entonces había esa diferencia, es criado, porque criado quiere decir que fue criado y engendrado, que son sinónimos. Bueno, no así, porque engendrar en el sentido espiritual es que se manifiesta en otra forma lo que es Dios. ¿Qué es lo que se engendra? En un cuerpo viene lo que es Dios. ¿Ven? Entonces, las características divinas de Jesucristo son Dios. No hay diferencia por lo que vemos en Hebreos y otros textos. El punto es, hermanos, que para que se manifieste eso aquí en la tierra tiene que haber un engendramiento de espiritual, de lo divino a qué? A lo humano. Pero porque se engendra algo humano no quiere decir que lo que viene de Dios es engendrado. Lo que es Jesús divinamente nunca fue engendrado. Fue no más que
transferido, transmitido a un cuerpo humano. Pero las características divinas de Jesucristo siempre, como Dios, existieron y siempre han existido. No hay principio y no hay fin. ¿Qué fue lo que se engendró? Engendró que dice que transmitir de lo divino a lo humano. Ese es engendramiento espiritual. Ese engendramiento divino. No que fue criado, sino se transmitió, ¿verdad?, del cielo, Dios, ahora a un cuerpo, y se llama Jesucristo. Todavía con su explicación, yo sé que dirán, oye, hermano, tenemos muchas preguntas. Lo más importante, nunca usar la palabra engendrar en Juan como carnal, que Cristo vino a ser hecho, porque no vamos a meter el problema del arianismo. Ok, entonces, primer punto, creencia de Arrio, tenía esas influencias monarquianas. Número 2, como digo, hermanos, dije que Cristo era un ser criado. Yo no sé cómo pueden poner la palabra Cristo y criados juntos. Eso es lo que llaman un oxímoro. ¿Saben qué es un oxímoro? No escuché esa palabra. Un oxímoro es cuando una palabra contradice a otra. En inglés se usan muchos oxímoros. I feel pretty bad. Me siento bien bonito pero mal. O me siento bien mal. Bueno, ¿cómo que bien mal? Es un oxímoro. No puede decir bien y decir mal y tener significado. ¿Cómo puedes decir Cristo y criado? Porque Cristo es Dios. Dios no puede ser creado. Es una contradicción. Sin embargo, hermanos, filosóficamente nunca llegaron a esa comprensión. Y creo que bíblicamente podemos decir que Cristo no es creado. Lo que pudiese ser creado es el cuerpo de Jesús. Eso sí fue creado en forma humana por el poder del Espíritu de Dios. Ahora, número 3. Arrio creía, hermanos, que Cristo criado no era la sustancia de Dios, sino que como una criatura. Entonces ahí entra el concepto de que era un ser criado, una criatura hecha antes de los ángeles, antes del ser humano aquí en la tierra, antes de los ángeles, un ser criado en la eternidad. Número 4, que Jesús o Cristo había sido hecho de la nada. Bueno, ahí hay otro concepto erróneo. ¿Cómo puede ser algo criado, verdad, humano, de la nada? Algo para pensar. Sabemos que hay Biblia para decir que, por Hebreos capítulo 11, que de todo lo que existe vino a existir de la nada. ¿Se han fijado ustedes eso, verdad? Y otra vez, el concepto de Arrio, por supuesto, usaba la idea que, porque está en el cielo, vino a ser criado de la nada, y es una tremenda confusión ahí. Pero noten ustedes en el capítulo 11 de Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
porque por ella alcanzamos buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que existe, hermanos, tiene un origen. Todo lo que existe tiene un origen, una causa. Lo que llamamos nosotros causa y efecto, y cuidado con eso todavía científicamente. Pero todo lo que existe material realmente viene de lo que es espiritual. Ahora, decir que algo existe de la nada ya es casi entrando a las nuevas teorías de evolución modernas, que de la nada vino a existir una masa, ¿cómo se dicen ellos? Una fuerza que existía, una energía que siempre ha existido. Y de eso, como nada en el sentido de animidad, de ánimo, que no tenía, era todo inanimado. Entonces es nada. Todo lo que es inanimado es nada. Existe materia, pero no es nada porque no tiene vida. Y de repente se juntaron las moléculas, las proteínas, las azúcares y quién sabe qué más. Hubo relámpagos y sale ahí una celulita y la célula se va multiplicando. Yo no sé de dónde salió la mujer y de dónde salió el hombre. No han podido explicar eso, ¿verdad? O los géneros. Así filosóficamente y en conceptos evolucionarios así se dice. Y yo no sé, hermanos, si estos hombres estaban pensando así. Lo único es que si es una criatura, había sido hecho de la nada. ¿Qué es nada? No explicó Arrio, nomás dejó especulaciones, como queriendo decir en el sentido platónico, ¿verdad? Que lo que está allá vino a existir aquí, pero esto realmente es diferente a lo que esté allá, pero no es nada. ¿Qué es? No es nada, lo que está aquí, lo que está allá. Supongo que está pensando aquí, porque Cristo fue creado en el cielo, pero de la nada. Entonces, de la nada existe nada. Decía Arrio, solo que aceptemos el poder de Dios. De la nada puede hacer algo. Pero cuidado con esos conceptos arrianos, ¿verdad? Aunque primogénito de las criaturas, primer criado, pues es el primero hecho por Dios. Nosotros fuimos criados, hechos también por Dios. Milagrosamente sabemos ya de Génesis capítulo 2, ¿verdad? El agente para la creación del mundo, hermanos, no era el mismo eterno. El Hijo tiene principio, decía él. Dios es sin principio. Bueno. Para Arrio, entonces, la número 5, Jesús no tiene la misma cualidades eternas como Dios, el Padre. ¿Y cómo es Padre si no tuvo madre? Es una tremenda confusión, hermano, porque se dice el Padre engendró a su Hijo, pero el Padre es eterno, Dios nunca sin principio. ¿Cómo es Padre? Términos humanos que tuvieron que usar los apóstoles, hermanos, para explicar actividades divinas que nadie conoce, porque nunca fueron al cielo. Jesús trató de explicar, Él es Dios, Él sabía, pero tuvieron mucha dificultad en entender cómo es eso. Todavía tenemos esos mismos problemas. Número 6.
Para Arrio, hermanos, en realidad Cristo era Dios, pero en cierto modo como un Dios inferior. Un Dios inferior. No uno con el Padre en esencia o en eternidad. Tremenda confusión. No puedo yo decir que el Padre es eterno y el Hijo no. ¿Cómo puede ser el Padre eterno y el Hijo no? Porque si digo que el Hijo no es eterno, tengo que lógicamente deducir, ya usando lógica, ¿verdad? Con el mismo hecho de decir que con la palabra Padre eterno, tengo que decir que el Hijo es eterno también, ¿verdad? Porque ¿cómo puedo decir Padre? Decir cómo llegó a esa condición, a ese estado, a ese concepto de decirse Padre, si anterior de él nunca ha tenido papá ni mamá. Y aquí hoy en día, hermanos, hay una religión, no religión, iglesias que enseñan, la iglesia mormona, dice que Dios siempre se está multiplicando. Sí, entonces, todavía con ese problema de arriano tratando de explicar cómo ellos han llegado a la conclusión que Dios llega aquí, luego hay otro Dios y luego hay otro Dios. Nosotros vamos a morir y vamos a ser parte de Dios también. Noten en la pantalla, vamos a ver, hermanos, todavía aquí, en cuanto a Arriano, noten ustedes que había ciertas influencias que están tratando de ayudar, ¿verdad?, al occidente y que el oriente se venga a corregir. Disculpen, ahí en la pantalla ven ustedes la número 3, la intervención de Constantino. Ok, la intervención de Constantino. ¿Cómo va a tratar Constantino este problema? Tal era la situación, hermanos, cuando la victoria de Constantino sobre Licinio, ¿verdad?, se hizo el dueño de todo el oriente, como también del occidente, pero ganar las conquistas de las divisiones y ataques de la iglesia es otro problema mucho más fuerte que Constantino nunca pudo lograr. Pudo conquistar a Licinio y a otros y tomar el dominio sobre el imperio, pero realmente no logró conquistar a la iglesia, aquellas divisiones que tenía. La primera intervención que vemos de Constantino es que para tratar este problema del oriente se envió a un principal consejero eclesiástico llamado Ocio de España. Ocio. Se envió a la ciudad de Alejandría con una carta imperial aconsejando la paz y refiriéndose, ¿verdad?, en esa carta a la cuestión que se debería, ¿verdad?, de tratar con provecho, pero Constantino lo veía que no ha habido provecho esas divisiones que había en el oriente. Entonces, lo que vemos, hermanos, que entonces Constantino procedió a emplear el mismo procedimiento que había hecho en Arles, ¿se acuerdan?, con los donatistas. Él convocó un concilio de toda la iglesia. Entonces envió primero ¿a quién?
La primera intervención, enviar a un obispo. No tuvo, eso es como un preludio, ¿verdad?, al concilio. Eso fue como un mensaje, no tanto ultimátum, aunque hay esa connotación allí. Corríjase o va a haber problemas. Entonces la segunda cosa que hace es convocar un concilio de toda la iglesia. El de las Galias había sido, hermanos, bajo el gobierno de Constantino. Ahora, siendo él, vamos a decir, dueño, ¿verdad?, de todo el imperio, lo que va a tratar es de que vengan todos los obispos para tratar este problema del arianismo. Entonces, fueron convocados los obispos de todo el imperio romano. Se hizo la reunión en Nicea, lo que se considera el primer concilio de Nicea de la Iglesia general. Hay varias características de la reunión en Nicea, el 325. Características del concilio que se reunió en Nicea, el 325. Primero, hermanos, lo interesante es que Constantino pagó todo, todos los viajes, hospedaje, comida, todo. Asistieron a este concilio a expensas del gobierno. La intención de Constantino, otra vez, y creo que mantener el concepto universal, el concepto católico, ¿verdad? Hay que mantenerse la iglesia igual por donde quiera. La motivación de pagar todo es que él va a tener que hacer una decisión si no llegan a un acuerdo y quiere el favor de los que van a asistir. Esa es mi interpretación, porque siempre hay intenciones y motivaciones son diferentes a veces. En la ley, hermanos, así es. En la consejería psicoterapéutica también hay motivos y hay intenciones. Uno, ¿verdad?, como profesional puede notar ciertas cositas así. Quiere el favor, porque él quiere darle toda la oportunidad a la iglesia que decidan, pero si no va a decidir, yo lo voy a decidir. Pero quiere el favor de ellos, bueno, paga por todo, ¿verdad? Número 2, la representación del Oriente es interesante. De los 300 obispos que se presentaron, solo 6 eran del occidente. 6 del occidente. Había 3 partidos. Un partido pequeño, representado, hermanos, por un llamado Eusebio de Nicomedia. Totalmente ariano. Pues todos los que van a venir del Oriente van a hacer algo de esos mismos pensamientos. Había otro grupo pequeño, igualmente, hermanos, defensor de Alejandro, ariano, ¿verdad? Recuerden que son diferentes ideas en cuanto a Jesús, pero todos están unidos al arianismo. La gran mayoría era Eusebio de Cesarea, el tremendo historiador, hermanos, Eusebio. Esta mayoría, hermanos, no estaban realmente versados en la cuestión en discusión. Entonces, saben algo particular, pero no saben de todo en general.
eh, muchos, ¿verdad? Los que estaban allí, aunque eran grupos pequeños, le dieron un nombre a esta mayoría que estaban ahí, como no sabiendo nada, se les llamó papanatas. Papanatas. Papanatas, no saben nada. Papa, en latín hay natas. Usted es un italiano, ¿no? ¿Qué es papanatas? ¿Tiene una raíz? ¿Nunca lo han estudiado en el latín? No hay palabra papanatas en latín. No, ok. Bueno, hay un origen, ¿verdad? Allá en el siglo IV era una palabra que se usó, papanatas. Dirigentes reverenciados que no son nada o no saben nada. Este grupo pequeñito, ¿se fijan el espíritu cristiano dónde está? Se fue, yo soy el que sé más. Yo tengo 32 años de estar estudiando, sé griego, hebreo, sé latín, un poquito de alemán, sé portugués. Ay, yo sí sé, esos son papanatas. Ese no es el espíritu, ¿verdad? Ese no es el espíritu. Desde el inicio, hermanos, no va a haber conformidad. No va a haber, no van a llegar a una buena decisión. La asamblea, hermanos, otra característica es que la asamblea, en este caso, está presente Constantino. No bautizado. Convertido, fíjense lo que digo, convertido, pero no bautizado. Aceptado como queda por la iglesia. No era técnicamente miembro de la iglesia, pero hermanos, era eminente. Pagaron por mí. Sí, emperador Constantino, sí. Yo sé que no estás bautizado, pero no eres miembro de la iglesia, pero eres miembro porque pues, te estás interesando en los asuntos, ¿verdad? Bueno, casi al principio, hermanos, la cuarta característica, casi al principio del concilio fue rechazado un credo presentado por Arrio. Y luego Eusebio de Cesarea comienza a poner su credo también, hacen unas modificaciones. El credo pasa en ese concilio, la característica número 5 del concilio es que ese credo pasa por quitar ciertos términos, como la palabra esencia, sustancia, hipótesis, decidieron que eran la misma cosa, son equivalentes, ¿verdad? No cosas diferentes. Se están decidiendo cosas. Lo interesante e importante es que comienza ya un credo. Se tiene que establecer un credo que todas las iglesias tienen que creer. Ya se había hecho un credo antes, ¿se acuerdan, hermanos? Un credo, yo les mandé a ustedes, ok, ahí están los 3 credos, lo que se llama el credo apostólico, más o menos, que se requería antes de bautizarse en algunas iglesias. Ahora vemos aquí, hermanos, otro credo, Atanasio también dejó un credo allí, y ya el credo del 325 al del 381 de Constantinopla en otro concilio, hubo ciertos cambios. Pero el cambio, el credo de Atanasio, hermanos, pues es bastante complicado, ¿verdad? El de Eusebio también fue no tan complicado, pero sí tuvo bastante controversia y hubo ciertos cambios. Finalmente llegaron a lo que recibieron ustedes, el credo principal, que es el último. Todavía se quedó ahí, hermanos, algo dudoso. Cuando lean y ustedes evalúen bien ese credo,
las iglesias vinieron a aceptarlas, unos no aceptaron, por supuesto. Y entramos a la sexta característica. Bajo la supervisión de Constantino, todos los presentes, menos dos, firmaron la aceptación de lo que se discutió y aceptó allí. Arrio, por supuesto, no firmó, y Constantino, hermanos, lo desterró. Entonces, fueron desterrados. Parece que fueron 3 de ellos total, Arrio y 2 más. No sabemos exactamente quién son los otros 2, pero tal vez eran clérigos de Arrio. Y parece que la política imperial, hermanos, había logrado algo. De ahora que va a haber paz, ¿verdad? Desterramos a estos que están en contra. Todos estos han firmado. Ahora cuando se firma están sujetos a lo que la iglesia ha decidido y más sujetos a lo que el emperador ha aprobado. Lo que el emperador aprueba y lo que la iglesia ha aceptado. Fíjense cómo lo digo. Lo que el emperador ha aprobado y lo que la iglesia ha aceptado le ha dado realmente la autoridad ¿a quién? Al emperador. Bueno, además de esta acción, hermanos, en la formulación del credo, el Concilio de Nicea promulgó una serie, la séptima característica, importantes cánones sobre la disciplina de la iglesia. Entonces había, se aceptó ya cánones, ya es que todos llegaron que estas disciplinas son de autoridad y se tienen que practicar. Entonces hay un credo, pero yo tengo que practicar esto. Voy a tener un obispo, voy a tener un sacerdote, voy a tener un maestro, y cada uno tiene una disciplina. Se tiene que hacer lo que dice el superior. Yo no sé si ustedes recordarán el movimiento de Boston, el movimiento que comenzó ahí en la Florida y luego se fue a Boston y todo eso. Algo de ese concepto, que había un discípulo que discipulaba a otro. Casi ese mismo concepto. Entonces había ciertas disciplinas. El discípulo grande, esos movimientos del siglo, de hace como 25 años, me acuerdo yo, aquí en Estados Unidos y en todo el país. Entonces había un discípulo y había unas disciplinas para el discipulado. Tenía que hacer esto. Se hacían las reglas. Tú no puedes salir a ciertas horas, y si sales tienes que regresar a ciertas horas. Tú no puedes tener novia, solo que tú me digas a mí. Tú no puedes oír cierta música, solo que yo lo apruebe. Una disciplina bien rígida, decidida, ¿verdad?, por la iglesia, dándole esa autoridad. Casi se canonizó, hermanos, hace como 25 años. Bueno, algo así. Estas disciplinas tenían más o menos ese sentido. Aparte de eso, hermanos, hubo vamos a decir, la aprobación del retorno de aquellos en Egipto que se habían unido al cisma de un llamado Melitón, sobre el tratamiento de los relapsos, ¿se acuerdan que estudiamos un poco qué de aquellos que dejan la fe? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo los vamos a tratar? ¿Cuánta penitencia les vamos a dar? ¿Cómo sabemos
que ya están arrepentidos y los aceptamos en comunión. Fue un problema del tratamiento de los que se iban al mundo y querían regresar. Unos estaban por 3 años de arrepentimiento, unos salían a las calles diciendo estoy arrepentido, estoy arrepentido. ¿Se acuerdan que estudiaron brevemente eso? Todavía muchos no se les había dado, vamos a decir, la comunión y eran miembros de la iglesia. Dice, ya, se acaba con eso, que regresen. Bueno, otra cosa, hermanos, la característica número 8. Aunque Eusebio de Nicomedia, hermanos, y sus simpatizantes, arriano, que se llamaba Teognis. Acuérdense que Arrio y 2 de ellos los desterraron. Ellos habían firmado, por supuesto, comenzaron, hermanos, un tipo de hostilidad y los dos los desterró también Constantino. Firmaron, pero para que vean ustedes, hermanos, el poder de Constantino ya. El que firma acepta lo que la iglesia ha decidido y lo que el emperador ha aprobado. Y todo lo que es aprobado por el emperador se tiene que obedecer. Eusebio y Teognis no nos está gustando. Vámonos allá con Arrio y los otros 2. Ok. Mientras tanto, hermanos, había entrado en escena un defensor que ya hemos hablado, y este es Anastasio. Y era secretario privado del obispo Alejandro. Estamos hablando de otra característica del Anastasio, hermanos, más pensaba de la salvación. Sus debates eran que todo lo que vamos a tratar es sobre salvación. Desafortunadamente, Eusebio de Nicomedia pronto vio en Anastasio un verdadero enemigo y hubo bastantes problemas allí. Eusebio determinaron obtener la derrota de Atanasio, y Atanasio, vamos a estar viendo, hermanos, que adelante lo están desterrando, lo vuelven a regresar, lo destierran, lo vuelven a regresar, todavía por el problema de esto de Arriano. Finalmente, hermanos, la última característica, los cambios influyentes por Constantino. Cuando murió Constantino el 22 de mayo del 337, la fe oficialmente, ¿verdad?, de él, creo que lo llevó finalmente a bautizarse. Pero había la filosofía que realmente el punto de ser santificado, purificado, perdonar los pecados al último de la vida, porque ahí se perdonan todos los pecados. Tenía ese tipo de filosofía. Hay a lo menos cuatro cambios influyentes de Constantino. Número 1, la persecución había cesado. Número 2, el número de cristianos aumentaba rápidamente bajo la protección del imperio. Número 3, las discusiones doctrinales que antes habían seguido su curso, ahora eran cuestiones políticas. Y número 4, el emperador había asumido una autoridad en cuestiones eclesiásticas. El arrianismo, hermanos, no se logró nada. Se logró un credo, se logró de que hubiera menos oposición, pero
a expensas, como uno dice, del verdadero espíritu de lo que es la iglesia y su gobierno y su doctrina. Ahora no son los obispos que hacen que se regresen a la Biblia, sino es el emperador. Aunque después vamos a ver que había algunos que decían, no, hay que regresar a la Biblia. No, hay que mantener lo que ya está. En la siguiente clase, hermanos, vamos a seguir con otras controversias bajo el dominio de los hijos de Constantino.